muchas cosas están pasando en el país y lamentablemente la señora desde un primer momento no quiere responder, pero no solamente eso, sino que la presidenta tampoco se nota que no quiere ni siquiera de que sus ministros o la gente que ha trabajado alrededor de ella cuente lo que realmente pasó detrás de esta cirugía a su rostro. Para analizar este tema tenemos acá a Luis Felipe Alpaca, quien ha venido haciendo una investigación muy al detalle sobre todos estos asuntos que implican la investidura presidencial. Luis Felipe, bienvenido al programa. Buenas tardes, Edwin. Un saludo a todos los televidentes. Y en efecto, Edwin, el tema de Dina Boluarte en realidad alcanza un sinnúmero de aristas que satisfacen por un lado a muchos sectores y denigran a otros, ¿no? Me refiero que tiene dos aspectos importantes. El aspecto político, que tiene que ver con la ciudadanía, con el tema de gobierno, y el aspecto jurídico. Me refiero específicamente que van a haber implicancias definitivamente legales, pero también de tinte político. Y en ese sentido, la señora mandataria está cumpliendo un rol negativo, ¿no? Extremadamente funesto con respecto a estas dos aristas. Desde el punto de vista político, no asume realmente un rol de jefa de Estado. Prácticamente el país está sumido en piloto automático, siendo presa de la inseguridad y la ola criminal que nos golpea día a día, eso sin contar el tema económico, entre otros aspectos. Y desde el punto de vista legal, ella va a tener que rendir cuentas a la justicia, Edwin, porque todo lo que está sucediendo ahora, a pesar que está protegida por el artículo 117 de la inmunidad presidencial, va a tener que dar cuentas al país, más temprano que tarde, porque ya tiene abiertas carpetas fiscales por diferentes casos, ¿no? Ahora, son en realidad 34 carpetas fiscales Así que es. tiene la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Que se le viene investigando por distintos temas. Pero hay dos cosas, creo que está bastante complicado. Primero, este tema de las cirugías y el abandono del cargo. Así es. Y lo segundo es la relación o la intromisión, mejor dicho, de su hermano Nicanor Boluarte en este gobierno. Claro, el tema de su hermano Nicanor Boluarte, en realidad ya los medios lo han venido destapando ya desde hace más de un año, Edwin. Lo que sucede es que, como tú mencionas y como hemos hablado en el titular de la temática del programa de hoy, es la impunidad con que se maneja este tema. Porque la presidenta, basada en su inmunidad presidencial, se abusa de impunidad, ¿no? Entonces, los medios han revelado ya desde hace mucho tiempo que Nicanor Boluarte sería el asesor en las sombras y es más, sería el presidente en las sombras, colocando a gente afín a sus amistades del partido que estaría creando, en puestos claves, en el IPD, en algunos ministerios, y eso ha quedado tras bambalinas. Sin embargo, casos como Guayques en la sombra, el tema del Rolex y el caso del cofre presidencial, de alguna manera están menoscabando la figura de Dina Boluarte, y ahora con el tema de las operaciones, yo creo que ya ella está en un próximo Waterloo. Dos nuevos personajes han entrado en escena. Se trata de dos señoras de mucha confianza que han estado al lado de la mandataria, ¿no? Exsecretarias, que por cuestión del destino ahora van a hablar todo lo que saben. Y incluso ya la Fiscalía tiene documentación, tiene fotografías, conversaciones WhatsApp del propio celular de la presidenta. Y uno se pregunta, a estas alturas, después de haberse conocido este material que tiene la Fiscalía y algunas publicaciones que se ha hecho también como algunos medios periodísticos, la pregunta es, ¿por qué cuando se publican los selfies de la presidenta, como hemos publicado en Lima Gris, salir a decir desde la cuenta oficial de presidencia que el selfie o esa fotografía ha sido creado con inteligencia artificial? ¿Por qué mentir descaradamente? Exactamente, Edwin. Es parte de la dinámica de este gobierno, la mentira, el embuste, una práctica realmente innoble, de mal gusto, porque la ciudadanía se da cuenta, la ciudadanía ya, aparte, independientemente de las encuestas que le dan una aprobación apenas de 3 o 4%,
lugar donde vayas, medio de comunicación donde vayas, redes sociales, todas las plataformas y la gente de a pie, ya no quieren a la presidenta. Y verla todos los días saliendo públicamente cuando inaugura estos colegios, decir, y repite el mismo discurso, ¿no? Estrillado, decir de que tiene las manos limpias, lo sabemos de memoria, ¿no? Todo lo que ella menciona, que tiene las manos limpias, que no le ha robado un solo sol al erario nacional y que están haciendo una lucha frontal contra la corrupción, es realmente de mal gusto. Y en el caso de los selfies, que son reales realmente, se filtraron los selfies y hay algunos medios con nexos, ella sale a través de sus ministerios con esa respuesta realmente de mal gusto, a decir que es inteligencia artificial. Y es más, Edwin, ministros de estados como el de Educación, el señor Morganquero, ha salido a decir que es un Photoshop mal creado. O sea, realmente mejor deberían quedarse callados. Claro. Ahora, nosotros hemos hecho dos publicaciones en realidad aclarando el tema de este selfie de la presidenta Dina Boluarte, y en una de esas publicaciones hemos hecho el análisis a la fotografía que demuestra que 0% de uso de software de inteligencia artificial. Entonces, nos encontramos frente, como bien mencionas, a una nueva mentira presidencial. Pero lo curioso acá es que no solamente se ha utilizado la cuenta de presidencia, sino la cuenta de todos los ministerios, 18 ministerios y la cuenta de la PCM, que es la Presidencia y Consejo de Ministros, para rebotar la mentira. Yo diría, Edwin, que ahí se está incurriendo en una falta administrativa. Es decir, los ministerios no pueden ser utilizados como vocería del despacho presidencial. Ese es un error y también es una infunción administrativa. No se debe ejercer, porque para eso tenemos un portavoz que podría ser la presidencia del Consejo de Ministros, que emitió el comunicado, pero la presidenta hace uso indebido de instituciones o plataformas del Estado para defenderse, y eso no se puede permitir. No solo ello, la señora está acostumbrada a mentir, Edwin, sistemáticamente, como lo hizo cuando se destapó el tema de los roles, que primero negó que era una herencia que había recibido, y después admitió que era una joya que le dieron en calidad de préstamo. Ella cree que los peruanos son tontos. Después mintió con el tema de la operación. En principio siempre lo negó. Y en vista de que esto ya fue intapable, mencionó de que, en efecto, he tenido una intervención, pero por problemas de salud, porque no podía respirar. Sí. Sin embargo, los documentos que ya la Fiscalía tiene en sus manos con respecto al reporte médico entregado por los abogados del doctor Cavani, corroboran de que tiene concretamente intervenciones quirúrgicas de índole estético. Imagínate. Sí. Ahora, digamos, el problema o la crisis que vive el gobierno de Dina Boluarte no solamente ocurre o tiene como epicentro Palacio de Gobierno. Hay otros ministerios también que están muy complicados, muy cuestionados. Estamos hablando del Ministerio de Cultura, estamos hablando del Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior, ¿no? Por mencionar 3 ministerios, incluso podemos mencionar uno más, el MIDIS. Entonces, curiosamente, estas carteras que he mencionado, ¿no? Son los titulares de esta cartera son los principales escuderos de la mandataria. ¿Te parece casualidad esto? No, claro, tú bien has mencionado el MIDIS, estamos hablando del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, un ministerio que está ensombrecido y manchado de corrupción por este tema de Jalibarma, que ahora le cambiaron el nombre a Guasimicuna, donde el exministro de Martini está seriamente implicado, además del vocero presidencial Freddy Hinojosa. ¿Y a quién han puesto en esa cartera, Edwin? A una ministra cuestionada, como es Leslie Urteaga, que estaba en la cartera de Cultura. ¿Por qué la colocan en el MIDIS? Porque es una persona afín a Dina Boluarte y afín a Morganquero, y asimismo afín a los ministros que mencionas, en especial el premier Adrián Sen, que se encargan prácticamente, en vez de hacer gobierno, en vez de satisfacer las necesidades de cada portafolio desde el punto de vista técnico, se dedican de forma indebida a proteger y a defender a la presidenta cuando esa no es su misión. O sea, es decir, se encuentra en una situación de aprietos
porque el tiempo se les acaba, Edwin. Ahora, hablando del Ministerio de Cultura, ¿no? Que es importante señalar que en estos momentos, mientras nosotros estamos conversando aquí, Luis Felipe, en la Comisión de Cultura del Congreso se está presentando la jefa de la Biblioteca Nacional del Perú, que es Ana Peña Cardosa. ¿Por qué se está presentando? Por una denuncia que nosotros hicimos en Lima Gris. Se trata del Festival de Contrataciones, ¿no? Para resumirlo, el año pasado, durante todo el 2024, ¿no? Se ha gastado, digamos, una gran cantidad de dinero que el mismo gasto que se ha hecho en 3 meses ha superado los contratos del año 2024. Es decir, estos 3 meses que tenemos, enero, febrero y marzo, en la Biblioteca Nacional del Perú, ya superó el gasto que se hizo durante todo el 2024. Así es. Es lamentable oír esto porque lo podíamos creer en la gestión de Leslie Urteaga, que la gestión en el Ministerio de Cultura, cuando se encontraba Leslie Urteaga Peña, tenía ese tipo de dinámicas. Había mucho gasto, muchos viajes, muchas órdenes de servicio, no rendían cuentas, y Lima Gris siempre ha tenido muchas denuncias que ha sacado, no solamente por el Ministerio de Cultura, por el MUNA, por la Biblioteca Nacional, pero sin embargo, ahora con la gestión de Faricio Valencia realmente es vergonzoso, es triste ver a una persona que aparentemente conocía del tema cultural, la defensa del patrimonio, ¿no? Efectivamente, y en la gestión de Valencia vemos a una funcionaria como Ana Peña que está malgastando el dinero de la Biblioteca Nacional y por eso en estos momentos se está rindiendo cuentas en la Comisión del Congreso. Otra cosa, si bien hay mucha gente indignada, Luis Felipe, ¿no? La población a nivel nacional se ve una gran indignación, pero la permanencia de la presidenta Dina Boluarte no depende de la gente que está en las calles. No. Depende directamente en estos momentos de los 130 congresistas que ocupan el Parlamento. Y la pregunta es, después de todo lo que está pasando durante esta semana, con la nueva información que sale y que complica la continuidad de la presidenta en Palacio de Gobierno, ya se podría hablar de una nueva vacancia contra Dina Boluarte. Efectivamente, Edwin, pero no te olvides que ese mismo escenario lo hemos tenido al poco tiempo que la presidenta ingresó a Palacio. Se han organizado supuestas mociones de vacancia y muchas bancadas hablaban del tema, ¿no? Y la gente se ilusionaba, pensaba que la presidenta, tras las muertes en las marchas de enero, diciembre y enero, etcétera, después cuando hubo el tema de los roles, se pensó que la vacancia iba a prosperar. Pero ¿qué sucedió, Edwin? Muchos parlamentarios y de diferentes bancadas salían alentadores, ¿no? En los pasos perdidos a decir de que sí, estamos buscando las firmas para interponer una nueva moción de vacancia. Sin embargo, a la hora de la votación, Edwin, el Congreso demostró que blindó a la presidenta de forma tan flagrante. Específicamente, partidos como Renovación Popular, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, que prácticamente es el partido que protege a Dina Boluarte. Ahora, la situación, para hacer una comparación respecto a lo que está pasando con el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, y lo que está pasando con la presidenta, uno deduce en estos dos casos algo simple. Si desde el Congreso no se quiere censurar al ministro, mucho menos creo que se va a querer vacar a la presidenta. Es interesante lo que mencionas porque justo el día de hoy, miren el escenario que aparentemente nos puede engatusar. Justo el día de hoy a primera hora ya ingresó a trámite la moción de censura contra el ministro del Interior, interpuesta por la legisladora Susel Paredes. Alcanzó más de 33 votos para ingresar a trámite. Y continúan. Pero hay una cosa, disculpa que te corte. Ya. Para que ingrese a trámite, ¿qué ha tenido que suceder? Han tenido que asesinar a uno de los cantantes del grupo Armonía 10. Exacto, ha sido un efectismo porque la gente está cansada y todos estos días, incluso el fin de semana, han asesinado a un cantante querido de la comunidad de la cumbia y el Congreso de alguna manera, desde el punto de vista mediático, comenzó a mover, a organizar las firmas y se logró las firmas. Entonces es un proceso mediano, pero la verdad eso no significa, Edwin, que el ministro vaya a ser censurado. Hay mucho pan por rebanar. Tú sabes que en Congreso finalmente, a la hora que se debate el voto, realmente el Congreso es una especie de camaleón
que no decide. Claro, entonces, ¿cómo podemos interpretar el comunicado de Fuerza Popular, de la bancada fujimorista, ¿no? ¿Qué cosa es esto? ¿Es un mensaje, digamos, para la tribuna y realmente de manera interna no se piensa censurar al ministro? En realidad se piensa censurar al ministro Santibáñez. Como siempre lo han hecho. Tú recordarás que Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, cuando era más grande, el grupo de bancada, y qué decir, Alianza para el Progreso, salían a criticar, ¿no?, la gestión de Dina Boluarte, algunos ministros, al propio Alberto Otárola, salían a criticar, decían vamos a tener que interpelar y censurar, y a la hora de la verdad, Edwin, los votos o eran abstención o eran en contra. Ese es el verdadero pelaje de estos congresistas que la gente no debe olvidarse. Sin embargo, el escenario no es muy diferente, obviamente, pero igual ya nos mantenemos un poco escépticos porque hemos visto un blindaje grosero a favor de la presidenta y el Congreso ahora tendría la pelota en su cancha con este tema que es, además de ser sensible, es muy relevante, por más que mucha gente diga, no, pero ¿por qué hacen tanto barullo y alboroto por una intervención quirúrgica? No, señores, porque se tiene que obrar con pulcritud y con transparencia, y una jefa de Estado no puede mentirle a un país y no puede omitir una información que por más que parezca nimia, es importante. Y ella le mintió al país con el tema de las operaciones. Entonces, yo creo que absolutamente da lugar de interponer una vacancia por incapacidad moral. Pero, como te vuelvo a repetir, está por verse. Es decir, con este escenario, si el ministro del Interior es censurado, yo creo que una de las patas de la mesa de Dina Boluarte estarían cojeando. Vamos a ver qué sucede. Todo depende de los próximos días, de las próximas semanas. Ahora, en el tema legal contra la presidenta Dina Boluarte por este tema del abandono del cargo, hace unos días Patricia Muriano Peralta iba a declarar desde Miami, ¿no?, la ciudad donde se encuentra, sobre este caso y sobre toda la información que hay detrás que implica al doctor Cavani. Pero el abogado de la presidenta, digamos, bloqueó eso y solicitó a la sala que Muriano Peralta se presente de manera presencial. Claro. Como, digamos, es una argucia para ganar tiempo. Lo que sucede es que en el ámbito jurídico muchas veces los civiles desconocemos esos vericuetos legales, pero hay coartadas, hay salidas, hay estrategias y hay caminos jurídicos que son de forma, ojo, no de fondo. ¿Cuáles son los elementos de forma que hacen de que tú ganes tiempo o pierdas tiempo? Los plazos, las admisiones, un documento mal redactado. Esos temas de forma, parece mentira, influyen en los procesos y les dan tiempo a los investigados para que sus abogados redacten y comiencen a trabajar en sus teorías del caso. En este caso, este señor, Juan Carlos Portugal, muy habilidosamente ha hecho uso de esos mecanismos de forma. Y por eso, cuando Patricia Muriano, que tuvo mucho que contar contra la presidenta Dina Boluarte, que era su jefa directa, desde que estaba en el MIDIS hasta llegar al despacho presidencial, quiso declarar desde Estados Unidos vía Zoom. Y el abogado protestó e impugnó esta diligencia por considerar que por vía Zoom no debería declarar y debería acogerse a la cooperación internacional. Finalmente, el juez le dio la razón al abogado y Patricia Muriano quedó impedida de declarar. Sin embargo, ya tiene una cita presencialmente, va a llegar exclusivamente de Estados Unidos a nuestro país para presentarse y declarar presencialmente. Eso va a ser el miércoles 26 de marzo y ahí va a contar mucho y va a entregar más pruebas que implican a Dina Boluarte. Ahora, dentro de la nueva información que se viene filtrando, se dice que hay más audios, más conversaciones de chats, ¿no?, y además nuevas fotografías. Entonces uno se pregunta, ¿hasta cuándo la presidenta Dina Boluarte va a continuar con su mentira, Luis Felipe? No, hasta que pueda, hasta que sea descubierta de manera ya flagrante, porque además no puede mentir demasiado. Es decir, ha salido con el tema de los hechos y diciendo que es un fake news, que es inteligencia artificial, y se ha descubierto, ya se ha corroborado que las fotografías son verdaderas, son reales. Yo creo, Edwin, que con la colaboración del doctor Mario Cavani,
que ya mostró la disposición de acogerse a una colaboración, porque este señor está muy implicado y todos sabemos que nadie quiere ir a la cárcel. El señor va a ir a la cárcel, está muy implicado porque él no tiene aforo, no es un ciudadano aforado, no es un congresista, su proceso sería más rápido, su presunta prisión preliminar sería más rápida. Y yo no creo que este señor quiera ir a la cárcel. En ese sentido, a través de sus abogados, ya llevó material, documentación a la Fiscalía para intentar colaborar con la justicia y no obstaculizarla como lo está haciendo el gobierno. Claro, porque también se habla de una presunta colaboración eficaz por parte del doctor Cavani. Claro, pero mira lo clave en esto. Por lo menos está mostrando una disposición de colaborar con la justicia, que es el deber de todo ciudadano, que puede ser en calidad de testigo o puede ser en calidad de investigado. Sin embargo, Dina Boluarte desde un principio obstruye la justicia y está investigada por eso, ¿no? Obstrucción a la justicia también, omisión de funciones. En todo momento realiza ese tipo de obstaculización y por eso te digo algo interesante. Entre el doctor Cavani, que fue el que le intervino, que ya se corroboró que le intervino porque está el parte médico, que ya se filtró a la prensa, que él lo ha presentado, entre la secretaria personal de Dina Boluarte, Patricia Muriano Peralta, que va a venir a declarar, hay una tercera persona muy cercana a Dina Boluarte que trabajó con ella en el despacho presidencial. Se trata de la señora Delfina. Delfina, su apellido es Yanuco Bojorquez. Esta señora... Que trabajó con el ex premier Otárola también. Primero ingresó como asesora principal del despacho de la presidencia del Consejo de Ministros cuando trabajaba el premier Otárola, pero inmediatamente se ganó la confianza de la presidenta y pasó al despacho presidencial. Esta señora también tiene mucha información, porque de acuerdo al nuevo audio que hemos oído, al nuevo audio de Patricia Muriano, que fue propalado por el semanario Gil de Mancesus 13, ella señala en la conversación con su interlocutor de que Delfina tiene mucha información. Y ella, yo, en base a lo que he visto en un informe de un dominical el día de ayer, estaría presta a declarar. Entonces, si declara Cavani, si declara Patricia Muriano y si declara esta señora Delfina, el cerco se cierra, güey, porque son gente que ha estado a centímetros de la presidenta y sabe todo lo que ella ha realizado. Luis Felipe, y ante este cerco que se va cerrando, también vemos ya algunas reacciones de las bancadas que se están alejando de la presidenta, poco a poco, digamos como ese pasito que retrocedes, ¿no? De a poco. Pero uno se pregunta, ¿no? ¿En qué momento en realidad van a solicitar lo que mucha gente está esperando, el tema de la vacancia? Exacto, es que en estos momentos estamos como una, vamos a decirlo, una especie de etapa de suspenso. Es decir, necesitamos más declaraciones, más filtraciones de documentos, más pruebas, ¿no? Para que el Congreso ya no, como se dice coloquialmente, ya no se haga el loco, pues, porque la pelota ya está en su cancha. Es decir, después de estas declaraciones, creo yo, Edwin, que va a ser la próxima semana, de Patricia Muriano, que definitivamente se filtra a la prensa, ¿no? Yo creo que después de eso, y si la señora Delfina también ingresa a la Fiscalía a colaborar con más datos sumados a lo del doctor Cavani, yo creo que las próximas semanas son cruciales para que el Congreso ya no le quede otra opción que interponer la moción de vacancia, porque no olvidemos tampoco que estamos en etapa preelectoral y ellos necesitan limpiar su imagen con la población para fines reeleccionistas. Entonces, les caería como anillo al dedo, no sé, interponer una vacancia por incapacidad moral, y yo creo que a algunas personas probablemente les daría el beneficio de la duda a estos congresistas que pretendan la reelección. Ahora, en el caso del doctor Cavani, que tiene que ver con esta operación o operaciones, hay que mencionarlo en plural porque han sido varias, ¿no? Hay algo que es demasiado escandaloso. Es decir, topero a cambio de cargos en el gobierno. Así es. Por esto hace rato han tenido que vacarla a la presidenta Dina Boluarte, pero todavía no se logra eso. Claro. Pero así es. A lo que voy es, ¿en qué momento va a reventar el chupo, como dice? Porque esto ya es insostenible. No, esa información que tú estás
diciendo Edwin tiene que ver con un correo que se filtró también al semanario de Dimensión, que ha sido publicado, y en este correo electrónico el doctor Cavani se lo habría cursado directamente a la ex asesora de Dina Boluarte, estamos hablando de Patricia Muriano, y ahí concretamente tiene una lista de pedidos que Lima Liz también lo ha publicado, ¿no? Exactamente cargos, qué cosa es lo que pide, y eso es gravísimo, pues es un delito flagrante, por eso menciono que el doctor está seriamente comprometido. Sin embargo, en una entrevista dominical, ayer el abogado de la presidenta, el doctor Portugal, nuevamente arremete y menciona que ese correo es apócrifo. Él se contradice porque por ratos dice que es apócrifo y por ratos dice que se tiene que investigar. Yo creo que están con miedo, están temblando. Otro dato importante. Pero una cosa, el abogado no pierde nada porque él sigue cobrando. Así gane o pierda Dina Boluarte en esto. Claro, otro detalle importante. Hasta el día de hoy, a ciencia cierta, no se devela si la presidenta pagó o no pagó por la operación desde el punto de vista pecuniario. Pero hay un dato que también la hunde. La operación fue a fines de junio, creo que fue el 29, y a los pocos meses, asume la presidencia de salud la doctora María Aguilar de Laila, una persona cercana a Mario Cavani porque trabajaba en su clínica. Claro. Eso no es casualidad, pues, güey. Claro, no, es bastante grave, por eso uno se pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo ya? Si bien también se le está golpeando a la Fiscalía de la Nación, yo creo que tiene que ver con todo este contubernio que hay detrás de las investigaciones. Yo creo que la Fiscalía, Edwin, tiene más información, lo que sucede es que está guardando la reserva del caso. Pero también hay que reconocer que al mismo tiempo la Fiscalía también está emprendiendo una especie de... Bueno, cualquiera que me escucha va a pensar que yo estoy a favor del ministro del Interior, pero está emprendiendo una especie de cacería contra el ministro Santibáñez por haber hecho estos allanamientos que son muy extraños, muy prematuros. Muy forzados. Es decir, uno tiene que tratar de ser objetivo. Entonces, no se trata de pertenecer a la facción caviar, a la facción conservadora, porque al decir esto se puede pensar que uno quiere defender a Dina Boluarte. No. La función de la Fiscalía de la Nación es perseguir el delito, ¿no? Pero perseguir el delito de manera adecuada, no como una persecución. Sin embargo, esta señora Delia Espinosa también da mucho que pensar, porque ella denunció a 11 congresistas por un supuesto doble ingreso, cuando en realidad ella le ha dado trabajo a un jubilado de 77 años que también percibe el doble ingreso. Me refiero a su vocero, el doctor Cubas. Entonces hay que ser coherente para este tipo de acciones, ¿no? No, sin duda. Ahora, Luis Felipe, nosotros hemos preparado, ¿no?, un informe que de alguna forma resume lo que está pasando con la investidura de la presidenta Dina Boluarte, con la cirugía, con los selfies y con la mentira que se ha publicado, repito, en la cuenta de todos los ministerios del gobierno, ¿no? ¿Esto te ha sorprendido o no? Yo creo que se le acaba el tiempo. Sí, yo creo que a la presidenta se le acaba el tiempo. Es decir, no creería ya que por más que tengamos desconfianza en Fuerza Popular, Alianza por el Progreso, Renovación, yo creo que a la presidenta se le acabó el tiempo porque ya viene la etapa electoral. Es decir, después de todo lo que estamos viendo y de los nuevos testimonios y las nuevas evidencias que van a salir a la luz los próximos días o las próximas semanas, yo creo que la salida de Dina Boluarte del aparato estatal de Palacio de Gobierno no pasaría más de un mes. Bueno, ya tenemos el informe preparado, listo. Bueno, a continuación, el informe sobre la presidenta Dina Boluarte. Dina Boluarte, el rostro de la impunidad. No cabe duda de que el tiempo es el mejor aliado de la verdad. Sea tarde o temprano, todo se llega a saber. Y en ese sentido, a la presidenta Dina Boluarte se le va acabando la inmunidad. Porque personajes que fueron parte de su entorno más íntimo ya decidieron hablar. Porque tampoco desean terminar en la cárcel. De una o de otra manera tenían que pagarle el favor al Cavani. No le cobraba.
De una o de otra manera tenían que pagarle el favor al Cavani. Mientras que Fiscalía investiga a la mandataria por negociación incompatible, obstrucción a la justicia y omisión de funciones, han surgido más testimonios, audios y documentos que le involucran más. Entre tanto, el médico Mario Cavani ya empezó a colaborar con la Fiscalía y a través de sus abogados entregó un paquete de documentos y registros con datos que detallan cómo fueron las operaciones estéticas de la mandataria. Entre ellos, actas médicas y cartas notariales cursadas a la jefa de Estado para exigir el pago de las intervenciones quirúrgicas. Mientras tanto, el Ministerio Público, con más elementos de convicción acumulados, presentaría la acusación formal a fines de abril, luego de que el Ejecutivo convoque a elecciones 2026. Recordemos que la reciente revelación del exasistente personal y amiga cercana de Boluarte, Patricia Muriano, ha despejado todas las sospechas en torno a la figura de la chalhuanquina. Y a través de la difusión de un audio, se escucha a la propia Muriano dando detalles inéditos, no solamente de la rinoplastía de Boluarte, sino también sobre otros arreglos en su rostro. Ella también hace mención a la manipulación de su historia clínica para ocultar los procedimientos. De acuerdo a los documentos que presentaron los abogados del doctor Cavani a la Fiscalía, fueron 5 cirugías estéticas las que le realizaron a Dina Boluarte. A la mandataria le perfilaron su nariz, le quitaron las líneas de expresión, le estiraron su rostro, le quitaron las bolsas de las ojeras y le extrajeron la grasa del abdomen, pese a que públicamente siempre lo negó y apenas aseguró que tuvo que ser intervenida por problemas de salud. Sí, fui sometida a una intervención quirúrgica. No fue una intervención estética, fue una intervención necesaria e imprescindible para mi salud. Lo necesitaba por funcionalidad respiratoria. Lo grave en este caso es que el cirujano habría solicitado favores de puestos claves a la presidenta Boluarte, a cambio de las cirugías estéticas realizadas gratuitamente. Según el semanario Hildebrand y sus 13, Cavani envió un correo electrónico a la entonces asistente presidencial Patricia Muriano exigiéndole cargos en el Estado. Sin embargo, el abogado defensor de la mandataria, Juan Carlos Portugal, ha negado en una reciente entrevista que ese correo sea real, por considerarlo apócrifo. Por eso sostengo que ese correo es absolutamente apócrifo y estoy convencido que... O sea, si sale Cavani va a decir, ese correo no es mío. Por supuesto que sí. Pero esta vez el letrado ya no podrá obstruir la declaración de Muriano, porque ella arribará desde Estados Unidos a Lima para presentarse el próximo miércoles 26 de marzo a la Fiscalía para rendir su testimonio y contar todo lo que sabe de la presidenta. Asimismo, ha surgido otro audio de Muriano que dura 34 segundos y en el que señala la presencia de otra ex asistente de confianza que también mantiene valiosa información que hundiría a Dina Boluarte. La tal Delfina que Patricia Muriano menciona en el nuevo material se trata de Delfina Yaguno Bojorquez, quien primero se desempeñó como asistente del ex premier Alberto Tarola y luego pasó al despacho presidencial como asistente y confidente personal de la mandataria. Hay que mencionar que en una reciente entrevista, la señora Delfina ha reconocido ser amiga de Patricia Muriano y que también mantuvo comunicación con Cavani. Es decir, estos 3 personajes que alguna vez fueron muy cercanos a Dina Boluarte, prácticamente lo contarán todo a la Fiscalía. Mientras que la presidenta sigue dando mensajes proclamando su supuesta lucha anticorrupción y ordena a los 18 ministerios que mencionen a través de sus redes que la fotografía de su selfie publicada por Lima Gris fue generada con inteligencia artificial, y mientras algunos ministros continúen negando las cirugías estéticas, asegurando que todo es una cortina de humo. La intervención quirúrgica por motivos de salud estrictamente. Y por supuesto son cortinas de humo, hay que decirlo. Lo cierto es que pronto la pelota pasará nuevamente a la cancha del Congreso de la República. Y esta vez, como tienen fines reeleccionistas y pretenden limpiar su imagen ante la población, lo más seguro es que resuelvan antes de lo previsto una nueva vacancia presidencial, porque a Dina Boluarte ya se le habría acabado su cuarto de hora de poder. Los quiero con todo mi corazón.